¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar acerca del tema de estrategias para el manejo de los trastornos de impronta genética. Para entender el manejo de los trastornos de impronta genética, es necesario los conceptos relacionados a dicho tema. Los individuos heredamos dos alelos de cada gen, una copia del padre y de la madre. Cuando los genes de la madre permanecen silenciados y solo los genes del padre son expresados, se le llama impronta, en donde solo se expresa una de las copias, mientras que la otra permanece silenciada. A este conjunto de silenciamientos de una de las copias lo vamos a llamar como proceso epigenético. Epi de afuera y genético de la secuencia de ADN, con purinas y primidinas. Estos procesos nos permiten la diferenciación celular a través de la activación o no de genes específicos. Entonces, silenciar un gen significa apagarlo, mientras la secuencia permanece igual. Es la misma. El interruptor para apagarlo será el grupo metilo, el cual va a unirse en las bases de citosina ubicadas en las regiones 5 citosina guanina 3. Nos vamos a encontrar con que los óvulos de la madre se dividen. Al dividirse, siguen las marcas epigenéticas, que a su vez funcionan como un pequeño recordatorio de que esos genes deben de seguir silenciados. Es decir, la impronta epigenética se mantiene a través de la línea celular. Los trastornos de impronta son relativamente poco frecuentes. Sin embargo, el uso de tecnologías de reproducción asistida, por su abreviatura TRA, aumenta la incidencia de dichas improntas. Es probable que la impronta haya surgido durante la divergencia de los mamíferos como una competencia entre los intereses evolutivos de los genes tanto maternos como paternos en un feto en desarrollo. Por una parte, el padre desea un bebé grande, lo que equivale a una mejor oportunidad de supervivencia. Por otra parte, para la madre sería ventajoso tener una descendencia pequeña, que demande poco, ya que debe de tener una mayor cantidad de descendientes. Si lo relacionamos, podemos pensar que sí existen genes con impronta materna, silenciosos en el cromosoma materno y se expresan en el paterno, lo que favorecería el crecimiento. La impronta pues ocurre durante la gametogénesis materna y paterna, cuando las células germinales primordiales migran hacia la cresta genital. El genoma se desmetila. A este proceso lo vamos a denominar borrado, para que los patrones de metilación con y sin impresión se eliminen. Después de este evento, la metilación de novo ocurre de manera específica para el sexo en un proceso que conocemos como establecimiento. Depende si será pues hombre o mujer. A medida que el cigoto comienza la replicación y la escisión, todo el genoma, excepto los grupos de genes impresos, sufren una desmetilación, lo que da como resultado la totipotencia, que en este proceso las células van a tener la capacidad de generar o dirigir de manera máxima el desarrollo total y especializado del organismo. Posteriormente, cerca del periodo de implantación, aquí se produce una metilación de nuevo en todo el genoma, de nuevo, un evento que marca la diferenciación de las células en el desarrollo embriológico. A partir de este momento, el embrión se desarrolla, manteniendo regiones genéticas impresas en las células somáticas, y con esto vamos a conseguir una transcripción activa. En el proceso de impresión es donde precisamente vamos a encontrar y revisar los distintos problemas genómicos que veremos pues a continuación. Su origen puede ser variado, pero dentro de las opciones están mecanismos epigenéticos como hipometilación o, al contrario, hipermetilación en los específicos, o mecanismos genéticos que incluyen de lesiones o mutaciones de pérdida de función del alelo parental, normalmente expresado pues de un gen impreso. Y bueno, ahora toca hablar acerca del síndrome de Beckwith-Whitman. Este síndrome en especial nos vamos a encontrar con que es muy común respecto pues al tema de la impronta. Se caracteriza por alteraciones en el cromosoma 11p15, que contiene dos dominios de impresión de genes, cada uno de los cuales está regulado por regiones de control para impresiones discretas. Tenemos la parte ICR1 metilado paternalmente y el 2 que es metilado maternalmente.
Dichas alteraciones del gen pueden dar como resultado alteraciones cromosómicas, como lo puede ser la macroglosia, organomegalia, alteraciones faciales, y en general a este síndrome lo podemos caracterizar o asociar por tener proporciones anormales con tendencia a lo grande, además de tener pues cierta predisposición al cáncer. La metilación de ICR1 bloquea la región promotora de H19 y permite la transcripción de IGF2, un factor de crecimiento fetal. Normalmente H19 se expresa por vía materna e IGF2 se expresa por vía paterna. Es necesario llevarlo a cabo en ese orden, pues para la preservación de ICR2 y la transcripción de KCNQ1, conocido particularmente porque detiene el ciclo celular. Al haber una hipometilación del alelo materno, resulta en la pérdida de dicho gen, donde da lugar a una mala regulación del ciclo celular y posteriormente a tumores. El tratamiento se encuentra justo en las tumoraciones que se producen por la hipometilación, además de corregir las anormalidades anatómicas que en el síndrome son particularmente grandes, como mencionábamos anteriormente, o se encuentran en desproporciones con el resto del cuerpo, sumando pues de manera integral a un asesoramiento y corrección de la hipoglucemia, que se encuentra pues dado en la mayoría de los casos, igual como lo veíamos con el cáncer, que hay cierta predisposición. En la detección, pues de manera genética se puede dar como la prueba MS-MLPA o en estudios prenatales, que va desde el análisis de las vellosidades coriónicas o la amniocentesis. Hablemos del síndrome de Silver-Russell, en donde los genes desregulados más prevalentes se encuentran en los mismos loci genéticos que el síndrome de Beckwith-Whitman. Es por eso que este síndrome en específico se considera el espejo del síndrome de Beckwith-Whitman, ya que tiene manifestaciones clínicas contrarias entre sí. Como podemos ver en esta imagen, nos encontramos con las manifestaciones clínicas de ambos síndromes, tanto como del de Beckwith-Whitman como el de Silver-Russell. Por el lado derecho tenemos todas estas manifestaciones del síndrome de Silver-Russell, en donde podemos encontrar que el paciente puede tener macrocefalia, retraso motor y del habla, orejas bajas, dientes irregulares, micrognasia, bajo tono muscular, reflujo gastroesofágico, hipoglucemia, estreñimiento, clinodactilia específicamente en el quinto dedo, asimetría y su manifestación más importante que se diferencia del síndrome de Beckwith-Whitman, ya que como habíamos mencionado son contrarias, el retraso en el crecimiento, que en el síndrome de Beckwith-Whitman lo podemos ver como un sobrecrecimiento. Entonces, una de las principales cosas que se ve en un paciente o una paciente que tenga este síndrome es la restricción del crecimiento, el retraso del crecimiento básicamente, que se considera heterogénea y espectral con respecto a la gravedad del trastorno, el lugar de la anomalía de impronta y la presentación clínica que tenga el síndrome. Entonces, ¿cómo saber si mi paciente tiene este síndrome? Primero, para el diagnóstico se va a realizar a partir del sistema de puntuación clínica de Netchin-Harbison, en donde el paciente debe de tener por lo menos cuatro criterios de los 6 totales para el diagnóstico del síndrome de Silver-Russell, lo que indicaría una probable afección. Entonces, los pacientes que tengan por lo menos 4 ya se considerarían con una probable afección. Bueno, dentro de estos 6 criterios vamos a tener como criterio número 1 el peso y la talla al nacimiento, como criterio número 2 fallo del crecimiento postnatal, como criterio número 3, que el 3 y el 4 son de los más importantes, macrocefalia relativa al nacimiento, el criterio número 4, que sería frente prominente, el criterio número 5, asimetría, y por último el criterio número 6,
que sería problemas en la alimentación o un índice de masa corporal bajo. En cuanto a la incidencia, vamos a tener que 1 de cada 30,000 y 1 de cada 100,000 nacimientos van a tener este síndrome. Entonces, bueno, ¿qué hacer si hay una sospecha? Pues lo primero, debes de realizarle la prueba ya mencionada anteriormente. Después de haberla realizado, se pueden ordenar estudios de metilación para detectar las vías genéticas conocidas que están asociadas al síndrome de Silber-Rosell. Respecto a las causas, el 40% se va a deber a una hipometilación en ICR1 en la parte cromosómica 11p15, que es básicamente una epimutación que casi refleja la hipermetilación de esta región observada en el síndrome de Beckwith-Whitman. Alrededor del 10% de los casos con síndrome de Silber-Rosell son el resultado de una disomía uniparenteral maternal del cromosoma 7. Y bueno, un 1 a 2% son duplicaciones segmentarias de la región cromosómica 11p15 de la madre. Y bueno, los casos restantes se van a atribuir a la heterogeneidad genética y clínica de la enfermedad. Como tratamiento, básicamente es el manejo de los síntomas. Como ya habíamos mencionado, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que un paciente con este síndrome va a tener hipoglucemia, es decir, una baja cantidad de glucemia, y esta se va a controlar por medio de los niveles de cetonas en la orina. Y por otra parte se va a controlar mediante la sustitución de la glucosa de alto peso molecular en los lactantes para evitar una hipoglucemia nocturna. Bueno, y pues ya mencionábamos que la principal manifestación clínica que se va a presentar va a ser el retraso del crecimiento, y esta va a ser tratada con la administración farmacológica de la hormona de crecimiento. Y como punto número 3 para este tratamiento se han cuestionado los beneficios de la cirugía de alargamiento de extremidades, dada la respuesta de curación retardada observada en muchos niños diagnosticados con síndrome de Silber-Rosell. Un punto que es muy importante de considerar es que el cromosoma 15 también alberga dominios genéticos que van a estar implicados en el desarrollo de trastornos de impronta. Es por eso que como tercer síndrome vamos a platicar acerca del Prader-Willi, que se caracteriza por discapacidades cognitivas, por complicaciones psiquiátricas, por un tono muscular débil, por un déficit de oxitocina y apetito insaciable. Para este síndrome va a haber una prevalencia que oscila entre 1 de cada 15,000 y 1 de cada 30,000. Y bueno, en el síndrome de Prader-Willi puede ser resultado de diversas fisiopatologías relacionadas a la región 15q, 11q, 13, y específicamente se ha asociado a la falta de expresión de los genes SNRPN y NDN de la región 15q, 11q, 13, que normalmente están metilados y suprimidos en la copia cromosómica materna. Sin embargo, en la copia cromosómica paterna sí se van a expresar. Entonces el tratamiento del síndrome de Prader-Willi es meramente manejo sintomático, así como el síndrome de Silber-Rosell. En este se van a incluir la terapia de reemplazo con hormona de crecimiento y también con oxitocina, porque como habíamos visto, en las manifestaciones clínicas va a haber un déficit de oxitocina. ¿Y por qué es importante esta parte o considerar esta parte? Bueno, pues debido a la falta característica de neuronas productoras de oxitocina en el hipotálamo, el paciente con síndrome de Prader-Willi a menudo se manifiesta en la infancia con una incapacidad para la lactancia materna. Entonces, por eso es que es muy importante considerar este déficit de oxitocina. Por el contrario, el tratamiento con hormona de crecimiento
en muchas investigaciones se ha visto que aumenta los niveles de coeficiente intelectual o IQ en todos los grupos de edad. Vemos por último del síndrome de Angelman, que es un trastorno del desarrollo que afecta al sistema nervioso. Y aparte va a depender de la presencia de 4 síntomas principales y al menos de 3 síntomas menores. Los síntomas principales son discapacidad del desarrollo, problemas del habla, trastornos de movimiento o del equilibrio y ciertas características conductuales. Por otra parte, los síntomas menores incluyen desaceleración postnatal del crecimiento de la cabeza, convulsiones, electroencefalograma normal, trastornos del sueño, una fascinación anormal por los objetos reflectantes y babeo. El síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi tienen etiologías genéticas similares, con pacientes que comparten de lesiones idénticas en el cromosoma 15q13, mientras que la expresión paterna de 15q11-13 está anormalmente ausente en el síndrome de Prader-Willi. La expresión materna de este mismo locus está anormalmente ausente en el síndrome de Angelman, lo que nos puede dar a entender que son totalmente contrarios. Los efectos de la impronta en la copia materna del cromosoma 15q representan el 3% de los casos de síndrome de Angelman, y se estima que el 70% de los casos de este síndrome son causados por lesiones maternas en el cromosoma 15q11-2-q13, mientras que el 2% son causados por la disomía uniparental paterna del mismo cromosoma. Las mutaciones en el propio gen VE3A representan también una parte del porcentaje que resta. Las tecnologías de reproducción asistiva se han relacionado con el desarrollo de anomalías epigenéticas implicadas en este síndrome. Y bueno, en cuanto al tratamiento, va a ser limitado únicamente a lo sintomático. Y esto va a incluir la terapia conductual, la terapia de comunicación, la fisioterapia y medicamentos anticonvulsivos.